Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenido a Espacio Común, el programa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Un espacio de diálogo donde compartimos ideas sobre arquitectura, diseño y ciudad, explorando cómo estas disciplinas se conectan con nuestra realidad y nuestro futuro. Les saluda su moderador, Virgilio Monsanto, y hoy estaremos conversando sobre la participación de nuestros estudiantes en competencias de diseño a nivel académico y profesional. En esta ocasión nos acompañan dos invitados, Mayrelis Luciano y Oscar Santiago, estudiantes de nuestra escuela, quienes han sido reconocidos recientemente en los premios de diseño y honor de la AIA Puerto Rico. Bienvenido a Espacio Común. Bueno, Mayrelis, qué bueno tenerte aquí. En esta primera parte del programa, luego se nos va a unir Oscar para continuar la conversación, pero primero que todo, quiero empezar hablando sobre la competencia en la cual tú participaste. Sé que vamos a estar hablando de dos proyectos. El primer proyecto es uno individual que tú sometiste y viendo el nombre vi que se llamaba Re-Portugués. Quiero empezar por ahí un poquito porque leyéndolo pues tengo un poquito de dudas sobre lo que significa. Así que si nos puedes, ¿verdad?, empezar aclarando un poquito eso y por ahí vamos. Pues claro que sí, muchas gracias por recibirnos aquí en el día de hoy. Y pues hablando un poquito sobre el título de este proyecto, lo titulo Re-Portugués, ya que el proyecto se ubica en el barrio Bélgica en Ponce, específicamente sobre lo que es el río Portugués. Y parte de la fuerza detrás de este proyecto era cómo podríamos reclamar y revivir lo que antes había en el río Portugués, en el barrio Bélgica, y cómo antes el río funcionaba como este ente conector de ambas comunidades, y al canalizar el río Portugués esto se separa, pues cómo a través de un proyecto de urbanismo podemos utilizar estos factores para conectar estas comunidades a través de arquitectura. Wow, qué interesante. Yo vivo cerca del río Portugués y la canalización del río es algo que sé que se dio en el momento de Ponce en Marcha, y había unas iniciativas de renovar el casco urbano y esa área, y Ponce se inundaba en esa época. Entonces pues, se canaliza el río, y yo sé que eso tuvo que haber afectado también mucho la infraestructura de alrededor y la vida de muchas personas. Es bien interesante. Asumo que tuviste que hacer una investigación de todo esto. Sí. ¿Y qué cosas a lo mejor interesantes encontraste durante ese proceso que nos puedas compartir? Pues de verdad fue precisamente gracias a la oportunidad que nuestros profesores nos brindaron de no tan solo llevarnos a la comunidad, pero traer personas de la comunidad del barrio que se criaron allí desde pequeños, desde antes de la canalización. Eso honestamente fue un factor bien importante y fue lo que motivó el proyecto, que nos contaban anécdotas de los fines de semana, que entonces todo el mundo se encontraba en el río, o cuando salían de la escuela, iban, se metían, y era todo este evento, era precisamente este espacio común. Oh, wow, muy bien. Donde la comunidad podía venir, unirse, compartir, y precisamente la canalización del río fue necesaria porque muchas de sus casas se inundaron dentro de los huracanes, pero sí había este sentido de que extrañaban y añoraban cuándo esto se podía dar. Entonces, ¿tú sientes que el proyecto que tú estabas, que ya mismo nos vas a hablar un poquito más a profundidad de él, buscaba que exactamente eso, o sea, tratar de devolver ese sentido de comunidad luego de ese proceso? Sí, parte de mi estrategia con el proyecto era reconocer la canalización, tampoco pretendía borrar un hecho histórico, eso fue gran parte de lo que evolucionó estas comunidades, pero cómo entonces podríamos crear esta alianza, cómo podríamos utilizar el río para conectar. Así que parte del proyecto era cómo yo puedo unir estos dos lados sobre el río, conectarlo, y parte también de esas estrategias de paisajismo, cómo entonces se incorporaba también el agua dentro de ese proceso de conexión. Oh, wow. Qué interesante. Oye, y una pregunta, ¿verdad? Yo también soy estudiante de arquitectura. ¿Qué te motiva a hacer proyectos adicionales, o además del trabajo y la carga que ya sienten los estudiantes de arquitectura, decidir aspirar un poquito más y buscar? Pues yo creo que hablo un poquito más de... Yo en lo personal siempre me gusta cierto reto,
Okay. Y pues llevaba tiempo observando algunas competencias específicamente. Y la intención original, yo sometí primeramente a una competencia de AXA, específicamente de la Association of Collegiate Architecture Schools, que es donde también se sometieron los otros proyectos de investigación. Y precisamente encontré una competencia dentro de esto que consideraba que contemplaba las especificaciones del curso. Parte también de esta competencia, algo que ayudó muchísimo, es que específicamente piden que las competencias sean parte de un curso de diseño. Así que yo bien al principio del semestre le expresé mi interés a mis profesores y recibí un inmenso apoyo de ellos. Y precisamente logramos hacer que los requisitos del curso también se fueran a la par con los requisitos de la competencia. Ok, entonces, si tú sientes que hay un nivel a lo mejor de exigencia un poco mayor en este tipo de proyectos de competencia, o cómo tú lo sientes comparado con un proyecto que simplemente es para tu clase de diseño que sometes al final. Pues sí hay cierto sentido de rigor y de exigencia, claramente, porque nuestros cursos nos piden unas cosas y muchas veces estas competencias nos piden unos requisitos mucho más allá. Eso es como yo cumplo con esto, pero a la misma vez, en esa misma cantidad de tiempo, añado todos estos criterios técnicos a este proyecto. Y pues algo que toma un montón de tiempo y de esfuerzo, pero de verdad que muchísimas gracias a mis profesores que me ayudaron muchísimo dentro de todo este proceso. Y ese reconocimiento, luego de todo ese trabajo y ese esfuerzo, ¿cómo es esa experiencia ya luego saliendo del salón de clase, pudiendo presentar tu proyecto en un foro como ese? Tú sabes que ya va, todavía no te has graduado, ¿no? Pero ya vas sintiendo un poquito más allá de ese reconocimiento y me asumo que luego de ese arduo trabajo pues se debe sentir. Claro que sí. Bien. Pues recibí mención dentro de lo que fue la competencia de AXA y luego tuve la oportunidad, también motivada por mis profesores y mentores, de someterla a la competencia de la IA, y ahí es donde quedo entonces en reconocimiento de tercer lugar de mejor proyecto de estudiante. Y algo interesante porque uno somete este proyecto pero uno no tiene la oportunidad de presentarlo. Tu gráfica y tu presentación tienen que tener la capacidad de contar esta narrativa y que la persona detrás pueda captarlo, y de verdad que es sumamente agradecida de que pues esa narrativa se pudo leer y que pudo quedar en ese lugar, y haber recibido dicho reconocimiento en la gala de la IA es algo que uno de verdad no sabe describir. Uno muchas veces no se espera estas cosas y ver ese fruto, pues de verdad que es algo sumamente gratificante. Sí, para las personas que nos escuchan, cuando uno hace un proyecto de arquitectura, generalmente en la universidad uno tiene la oportunidad de presentarlo. Y a la hora de presentarlo, pues se prepara uno para explicar las gráficas, para explicar los dibujos, etcétera, a sus profesores y al jurado. Pero entonces en una competencia el proceso es un poco diferente porque tú no estás ahí para explicarlo, sino que se tiene que gráficamente representar el proyecto. Así que eso es bien, bien interesante y es pues un reto aún mayor, tú sabes, porque tienes que buscar la manera de, como tú dices, esa narrativa, crearla. Dentro de la Escuela de Arquitectura, ¿en qué año ya tú te encuentras? Pues yo me encuentro ya en mi 5º y último año de mi bachillerato. En tu 5º y último año, así que tú estás ya de salida. Sí. Ok, y entonces ahora próximamente tienes contemplado participar de competencia, estás ahora mismo viendo el panorama de una competencia futura. Definitivamente sí. He estado, pues ya habiendo participado de estas competencias, pues ahora lo encuentro un poquito casi el challenge de, ok, lo hice una vez, vamos a intentar continuar en esto. Así que sí, tengo algunas competencias pendientes en mente para someter ahora mi proyecto de mi tesina. Al igual que he tenido la oportunidad de a la par con diseño, trabajar en proyectos de investigación, que es lo que estaremos hablando ya en la segunda fase. Y de verdad que trabajar estas dos competencias y cosas a la par ha sido súper fuerte. Sí. Pero de verdad que no me arrepiento de nada, lo haría otra vez si tuviera la oportunidad, y me gustaría continuar, aún después de graduarme, seguir trabajando proyectos de competencia, investigación, y esta fase pues un poquito más experimental, que muchas veces no nos enseñan en la academia, pero es parte también de ese proceso de crecimiento como individuo, estudiante, a profesional. Qué interesante eso. ¿Tú sientes ese drive de siempre hacer algo un poquito más? Sí. Y asumo que haciendo tu tesis, pues pensar en competencia ahora mismo es bittersweet porque asumo que con mucho trabajo. Sí, es fuerte, especialmente un proyecto tan cercano como lo que es un proyecto de tesis que ha tenido prácticamente un año de investigación y ahora desarrollo de proyectos.
uno muchas veces se enamora de ciertos aspectos y querer evolucionar un proyecto a lo mejor que puede ser, pues muchas veces puede ser fuerte porque a veces uno tiene que dejar ciertas ideas para la mejora del proyecto, pero uno estaba ya tan encariñado con estas cosas. Pero siempre buscando ese balance y buscando pues cómo de verdad mi proyecto puede ser lo mejor que puede ser. Y muchas veces esas motivaciones de competencia son lo que retan a ese pensamiento y retan lo que puede ser el potencial de un proyecto solamente académico. Ok. Es interesante porque también yo pienso, ¿cómo tú sientes que la escuela de arquitectura te ha preparado, te ha ayudado a la hora de subir estos niveles, de presentar proyectos ya en un ambiente más profesional? Claramente, porque no todos los estudiantes ¿verdad? Lo hacen. Y específicamente en tu caso, ¿tú sientes que algo particular, además de lo que te llama, ese drive que tú tienes, pero dentro de la escuela de arquitectura, qué herramientas o qué cosas tú sientes que te han impulsado, te han empujado a llegar a estos niveles? Yo pienso que un factor bien clave ha sido los profesores, mentores. Reconozco y siento que la cultura en arquitectura muchas veces es distinta a la que he visto de mis compañeros en otros colegios, donde sí van a haber profesores donde te motivan y te invitan a participar de ciertas iniciativas y proyectos, pero hay cierto nivel de compañerismo que tenemos en la escuela de arquitectura con nuestros profesores, donde tenemos el respeto de más allá de hablarnos como profesor, estudiante, hay cierta visualización como colegas, donde sí quisieran que no tan solo saliéramos de aquí como profesionales, pero con aspiraciones de en algún futuro poder colaborar y trabajar. Y ese mismo pensar, pues, y esa cercanía que tenemos con los profesores ha sido un gran factor, donde muchos de ellos han sido quienes me han orientado, quienes han sido mis mentores cuando yo tengo dudas o la idea como que, mira, esto es una idea loca, yo puedo ir someter a esto. Ajá. Es como que no, para nada. Y tener esa mentoría más allá de lo que esta dinámica en clase, sino fuera de clase, que los profesores muchas veces sacan este tiempo para nosotros, darnos críticas, ayudarnos con nuestros proyectos, de verdad que ha sido un factor sumamente clave en cómo yo me he podido desenvolver. Genuinamente, si no fuera por esos mentores y ese compañerismo, de verdad que yo sé y reconozco que sola yo no lo hubiera podido hacer. Eso es bien, bien bonito y es bien interesante porque sí, mucha gente, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, en la escuela de arquitectura tus profesores son arquitectos y una dinámica bien interesante porque tú estás tomando clases pero luego te gradúas y se convierten tus profesores en tus colegas. Y ya desde cierto punto ahí, yo entiendo esa relación porque también en el salón de clases muchas veces la comparto con varios profesores y cuando te aconsejan hay una voz más allá de la experiencia de la práctica y es algo, es sin duda algo bien retroalimentador y es una experiencia, yo pienso que particular y única casi de estas escuelas de arquitectura y de diseño, que los invito, ¿verdad? Si tienen algún interés o algún familiar conocen que tenga algún interés a que investiguen y la escuela ofrece recorridos para que la conozcan y está abierta a que nuevas personas entren. Pero mira, volviendo un poquito a la competencia, ¿no? Quisiera que me hablaras un poquito más ya dentro del proyecto, lo que trabajaste específicamente. Vamos a entrar un poquito más en un lenguaje un poquito más técnico, pero me interesaría saber cuáles fueron los resultados, cuáles fueron a lo mejor las propuestas finales, qué tuviste, qué tu experiencia, tu estudio y tu investigación concluyó al final dentro de este proyecto. Pues este proyecto surge durante lo que es el curso de diseño 401, que es el curso de urbanismo. Dentro del curso teníamos que no tan solo trabajar un master plan, que eso es prácticamente esta propuesta de una planificación para una población más amplia, donde en vez de un proyecto nada más puntual de arquitectura, un proyecto que atiende a la necesidad de una comunidad, en este caso que fue el barrio Bélgica. Y pues yo decido ser un poquito especial y irme un poquito más allá del barrio, decir cómo me puedo conectar el barrio a esta otra comunidad que se ha desplazado debido al río, y con las anécdotas de los que viven en el barrio que nos
nos acogieron y nos dieron todas sus anécdotas y su historia, pues yo traigo una propuesta que es centro cultural y mercado agrícola para la comunidad. Okay. Entonces se conectan con estas propuestas de ya hay una carretera existente que es un puente sobre el río. Yo propongo otra carretera, pero adyacente a ellos unos puentes peatonales que he visto mucha gente que corre bicicleta, corren dentro de esta área, especialmente porque se conecta al paseo lineal. Pues como esto se podía conectar y ser algo específicamente para la comunidad. Así que se compone de lo que son estos mercados a un lado del río y conectados por estos puentes peatonales, lo que sería el área de cultivo urbana, donde este barrio también históricamente se conocía por ser un barrio obrero, donde las personas que trabajaban en la agricultura vivían, así que pues quería también revivir un poquito de esa historia. nostalgia, esa historia. Entonces traer estos áreas de cultivo urbano y dentro del centro cultural para que también se pudieran llevar a cabo clases de cómo entonces poder tener sus propios jardines, sus propias cosechas. Y básicamente sea este ciclo donde nutra no tan solo la comunidad, pero que lo mismo que se produce aquí se pueda vender en el mercado. Y dentro de eso, pues también entran sistemas un poquito más técnicos de cómo se recolecta el agua, se distribuye a la agricultura y se conecta nuevamente al río. Qué interesante. Entonces, esta carretera es donde está, ese puente donde están los apartamentos, lo que es la calle Comercio. Es correcto. La calle Comercio, ya. Así que uno entra, que también tiene acceso directo al casco urbano. Y sí, fíjate, esa zona es bien particular. Una de las cosas bien interesantes de la canalización del río, esa ceiba que existía justo junto al río, que hoy en día no está. Esa área, fíjate, el concepto de la agricultura y de integrarla dentro del proyecto me parece bien interesante, sobre todo en Puerto Rico, tú sabes. Y no es que, pues, es que es una realidad, hay esa necesidad. Pero en Bélgica, lo he visitado varias veces, la refresquería de Bélgica es el lugar donde consigo mis dumplings favoritos, así que un saludito a la refresquería de Bélgica. Pues tremendo, me parece bien interesante, bien acertada ese tipo de propuesta. Yo te digo, vivo como a 5 minutos de allí y lo frecuento mucho. Es interesante cómo estas dinámicas surgen y despierta este interés dentro de los estudiantes de arquitectura. Una de las cosas que la Escuela de Arquitectura se nos brinda y se nos enseña también en ese sentido de cómo con la arquitectura podemos apoyar y darle beneficio a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra cultura y a la calidad de vida de las personas que viven en nuestra isla. Así que ya estaremos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Común. Saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Pronto vamos a seguir con la conversación, continuaremos con Mayrelis Luciano y nos estará acompañando el compañero Oscar Santiago Lugo, quien nos va a estar hablando de un proyecto que trabajaron en conjunto también con el profesor Jesús Meléndez. Así que regresamos en breve. Ahora comienza Espacio Común. Bueno, seguimos aquí con la conversación. Mi nombre es Virgilio Monsanto León, senador de la Escuela de Arquitectura y su moderador el día de hoy aquí en Espacio Común. Me acompaña Mayrelis Luciano Sosa, con la que previamente estuvimos hablando sobre su proyecto, pero ahora se nos une Oscar Santiago Lugo para hablar sobre un proyecto que trabajaron en conjunto. Por lo que pude ver, el proyecto se llama Ice Cold Manners. Este proyecto también fue trabajado junto a un profesor. Y si no me equivoco, por lo que estuve conversando con ustedes, Oscar, tú estuviste trabajando más una parte gráfica y visual, y Mayrelis, tú estuviste trabajando más metodología y teoría. Así que vamos a entrar primero en preguntas que tengo, ¿no? Quiero empezar contigo, Oscar. Quiero que me cuentes un poquito sobre qué es el trabajo gráfico y visual dentro de un proyecto como este, y luego vamos a entrar un poquito más en el proyecto. Pero me gustaría un poquito conocer tu experiencia y qué cosas tú estuviste trabajando específicamente. Bueno, pues primero saludos y gracias por la invitación aquí. Pues nada, mi parte fue trabajar los aspectos más visuales de recrear el espacio donde se va a hacer el proyecto, donde se realiza o la propuesta. Por lo menos está situado ahora mismo para el parque, frente al parque de bombas. Okay. Y pues mi estrategia fue como que crear y recrear ese espacio. Se utilizaron herramientas de AI porque uno coge una foto y hay unas herramientas que te permiten crear los tridimensionales
con una foto. Oh, wow. Y pues de ahí un ejemplo, el parque de bombas se utilizó con un 3D generado con AI. Y pues eso ayudó a crear... O sea, con una imagen fotográfica tú puedes crear un renderizado en 3 dimensiones. Sí, él te genera como un modelo... Claro. Como tipo... Sí, porque uno sabe, a lo mejor no ve todos los ángulos. Sí, exacto. Pero uno puede darle más información a AI y te recrea un 3D más detallado. Más detallado. Pero aún así no está completamente detallado. Ok. Pero esas herramientas me ayudaron a crear el espacio y pues de nuevo, esa fue más o menos mi parte, crear el cómo se vería el evento del donde va a estar el proyecto. Pues vamos a dejarlo ahí porque ya mismo vamos a entrar en el proyecto y me interesa saber mucho más de eso. Entonces, Mayrelis, ¿qué tú estuviste trabajando dentro de este proyecto? Pues yo trabajé un poco de teoría de la mano de nuestro profesor, el profesor Jesús Meléndez, pero principalmente mi labor era más la metodología, cómo traducíamos esta historia, esta teoría, y podíamos crear algo más tangible, y cómo desde una idea, la historia, la teoría, sacábamos elementos que donde utilizábamos inteligencia artificial también para esto, para entonces poder crear de esto un objeto tangible. Esa metodología de cómo se traduce de lo que este texto, estos eventos, conceptual, esta fase conceptual a lo que sería Qué interesante eso de un texto. ¿Y cómo surge este texto? ¿Cómo empezamos por esta parte? Este es el comienzo de todo. Esta es la base de cómo el proyecto se concibe. Pues el proyecto de verdad se lleva a cabo en 3 actos y ahora mismo estamos como que en este segundo acto. Ok. Esto surge de un proyecto previo del profesor con su pasada asistente de cátedra, Marisela, donde tienen esta idea y esta historia que se narra de un evento de un apagón. Okay. Y dentro de este apagón surge dentro de la Plaza de las Delicias esta escultura de hielo que nace de una de las fuentes. Ok, vamos a entrar ahí entonces. Ya estamos ansiosos por conocer. ¿Qué es Ice Cold Manners? Ice Cold Manners, como se encuentra actualmente, es este proyecto donde busca abstraer de estos eventos culturales, caribeños, históricos, cambio climático, a lo que sería este evento de una escultura de hielo dentro de lo que sería la Plaza de las Delicias. Oh, wow. Una escultura de hielo dentro de la Plaza de las Delicias. Sí. O sea que esto es algo bien retante e innovador. Sí. Ok, entonces, por lo que pude leer, porque estuve viendo, hay diferentes conceptos dentro de este proyecto y puntos clave. Está el uso del hielo como un material efímero, o sea, un material que pues sabemos que, asumo yo, se considera preservar, o cómo es que la idea detrás de todo este proyecto dentro de lo conceptual, abstracto, escrito, a lo que ustedes presentan. ¿Cuál es el propósito? ¿Se está tratando de hacer una representación de qué específicamente? Es intentar crear este evento similar a distintos eventos que han sucedido culturalmente en Puerto Rico, y es parte de nuestra historia cuando Doña Fela trae nieve a Puerto Rico por primera vez. Claro. Y eventos que traen un poco más aspectos de personificación, como el esgrafiado del temporal de Rafael Tufiño, basado en el huracán de San Felipe. Pues cómo entonces utilizamos estas nuevas tecnologías para crear este evento dentro de Ponce que pueda ser este emblema y crear esta conciencia. Es como si fuera un performance piece, más que nada más una pieza arquitectónica, y por algo utilizamos materiales efímeros, porque no es con la intención de que esto se quede aquí toda la vida. Muchos de estos eventos fueron este evento que sucedió y se desvaneció. Se queda nada más en la memoria cultural, física de las personas, pero no es algo permanente dentro de lo que sería ese espacio. Bien interesante, porque no sé si tuvieron la oportunidad dentro de su investigación de aprender sobre lo que fue la Feria Exposición de Ponce. Pero la Feria Exposición de Ponce fue un evento para los años 1900, ¿verdad? No estoy bien seguro, pero principios de 1900, Ponce era un punto económico dentro del Caribe fuerte con su puerto, y se trae la Feria Exposición a Ponce, que es donde se desarrolla o se crean lo que son el Parque de Bomba. Había otro que se llamaba el Kiosco Árabe, que también estaba dentro de la Plaza de las Delicias. Y es bien curioso porque esto se crea, si no me equivoco, el alcalde de ese momento, que era como un alcalde militar español de nombre Máximo Meana, él hace el Parque de Bomba para esta feria, pero esto era algo que, igual que el Kiosco Árabe y todos estos elementos que se incluían, después de la feria se tumbaban, se sacaban, no eran permanentes. Solo que él, al ver su
su parque de bombas. Si no me equivoco, primero lo hizo y luego queda como alcalde. Y yo no sé si eso tuvo alguna influencia, pero él dijo, bueno, yo hice esto, así que yo lo voy a dejar. Pero no era una estructura que se supone que durara tampoco lo que ha durado, que ya eso lleva ahí más de 100 años. Tú sabes, que es bien interesante cómo años después ahora se desarrolla un proyecto enfrente que tiene a lo mejor una iniciativa no idéntica, pero igual algo efímero, algo que es temporero, pero de la misma manera algo con un significado, yo diría, mucho más interesante y poderoso en la época actual, ya que no aplica a lo que estamos viviendo ahora. Hablando un poquito sobre el proceso ahora gráfico, conociendo un poquito más el proyecto, Oscar, si me puedes decir más o menos, ahora sí, específicamente, qué cosas estuviste haciendo en cuanto al tema, el concepto del hielo, cómo lo tuviste que trabajar, cuáles fueron los retos, qué soluciones encontraste. Danos un poquito más de detalles sobre tu experiencia. Pues por lo menos, de nuevo, mi parte fue la más visual. Uh-huh. Lo que hicimos fue que pues se generó el objeto del hielo y pues la idea era cómo se va a ver el evento. ¿Hubo un proceso de diseño antes hubo un proceso de diseñar cómo iba a ser este hielo? ¿O qué consideraciones se tomaron para llegar a esa determinación? Pues la idea era que el objeto tuviese una conexión con la arquitectura, uh-huh, y más la arquitectura colonial. Oh, wow. Que fue parte de fue parte de un proceso anterior, que se hizo un estudio de la arquitectura colonial y se hizo una extracción o un subtraction de las imágenes para llegar al objeto. Y luego se trabajó con CAD, con lo que será Grasshopper, para hacer un proceso más automatizado, sí, y generar el objeto. Sí, que esto es Grasshopper, diseño paramétrico, sí, renderizado paramétrico, que esto es un proceso que se desarrolló con las computadoras para que los procesos de diseño fuesen un poquito más matemáticos. Tiene un concepto bien interesante, automatizado, exacto. ¿Sabes? Que ya el programa toma decisiones y empieza a diseñar ciertas áreas basadas a unos números y unos parámetros, ¿verdad? Que uno establece. Entonces, luego de este proceso me encanta el concepto de extraer de este lenguaje colonial, arquitectónico. Una vez llega a ese punto y ya usa el diseño paramétrico para apoyarte dentro de integrar en el hielo esas formas coloniales o ese diseño colonial. Estoy repitiendo para ver si entiendo todo bien. Pues la intención era como un ejemplo, al temporal una representación del huracán, uh-huh, pero una representación casi humanizada. Uh-huh. Pues la idea era que nuestro objeto sea una representación del cambio climático, pero a través de la arquitectura. Wow. Y por eso es que el objeto tiene si uno lo logra ver, tiene como unos gestos arquitectónicos coloniales. Tal vez uno va a poder notar ciertas piezas que son como las cornisas, uh-huh, si uno lo ve bien. Y pues la idea era eso, tener una conexión con nuestro entorno caribeño y que habla del cambio climático. Wow. Entonces, este proyecto, quizá a diferencia un poco del otro, es algo más conceptual, pero se trabaja otra área de la arquitectura que va más al pensamiento crítico, tú sabes. Entonces se está tratando de establecer un lenguaje, pero se está tratando de enviar un mensaje, y todo esto se combina para desarrollar un proyecto como este. Mayreli, ya en tu parte, que fue un poquito más teórica y metodológica, específicamente en este proceso, ¿qué cosas tú estuviste trabajando dentro de la definición de esas dos cosas, desde la concepción hasta el final? Y qué cosas nos puedes compartir a lo mejor, igual que en el pasado, que descubriste, qué soluciones pudiste encontrar quizás, o qué cosas qué cosas a lo mejor quedaron en el aire que todavía son interrogantes y todavía hay que averiguar y trabajar dentro de. Sí, pues dentro de esta fase de historia y teoría, pues de verdad reconocemos que como estábamos de la mano de nuestro profesor, que es el coordinador de la unidad de historia y teoría, y pues muchas de estas ideas dentro de la teoría era cómo podemos abstraer de estos eventos a algo, a la metodología, donde en este caso utilizamos lo que serían imágenes generadas por AI, específicamente Midjourney, de lo que son estas fachadas y estos elementos coloniales, postcoloniales, y creamos una metodología donde creamos este collage dentro de estos distintos elementos y utilizamos
una variedad de lo que sería pasar estas imágenes a grayscale, donde estuvieran en blanco y negro, y distintas fases de pixelación. Entonces creamos en parte como que, no sé si crear, pero fue la primera vez que había visto esta teoría implementada, y fue como que esta idea loca, donde dentro de diálogo era como que, esto me recuerda mucho cuando, por ejemplo, en televisión, en serie, utilizan pixelación para como que esconder ciertas cosas. So, se convirtió como esto puede hacer lo opuesto, cómo podemos utilizar pixelación para intentar revelar unos elementos más allá de lo que se puede percibir dentro de esta imagen detallada. Así que trabajamos esta pixelación en 3 niveles de resolución, y luego estas imágenes se pasan a lo que es el programa de Grasshopper, y al ya tener el grayscale podemos utilizar esto para darle unos parámetros al programa donde tome los valores más claros y más oscuros y se le asigna un valor. Entonces automáticamente el programa le asigna unos valores de altura a esos elementos. Así que, por ejemplo, yo le asigno un valor más alto al blanco, un valor más bajo al negro, y entonces toma todos esos shades entre medio y le asigno un valor entre medio de altura. Y así es que comenzamos a crear este objeto para luego intersectar distintas versiones del collage hasta crear esta combinación de un objeto tridimensional en base de toda esta historia y cómo esto se pudo traducir a un objeto más abstracto. Wow, qué interesante. Sobre todo ese tema de la pixelación y cómo eso funciona. Me encanta ese concepto de cómo se usaba en la televisión antes para ocultar ciertas cosas, y ustedes lo traen para revelar ciertas cosas. Fíjate, quiero tocar este tema porque dentro de Espacio Común, ¿verdad? Yo como moderador me presento como la voz estudiantil, y hay ciertos temas interesantes dentro de este proceso que son recientes y son nuevos y van con lo que estamos viviendo ahora. Me encantaría saber la perspectiva de estudiantes como ustedes en cuanto a la inteligencia artificial, dentro de cómo eso facilitó la idea en este proyecto, cómo ustedes como estudiantes lo ven a futuro, como una herramienta dentro de la profesión, sobre todo ustedes que están prontos a graduarse también. Pero sí, hablemos un poquito de esa relación con la inteligencia artificial dentro de este proyecto específicamente primero, y luego vamos entrando un poquito más en qué puedes representar para el futuro dentro de la profesión. Pues pienso que, especialmente en la actualidad de hoy, uno tiene que aprender a utilizar estas herramientas, y incluso es tremenda ventaja. Lo hemos visto cómo ha facilitado muchas cosas, pero pienso que es bien importante uno saber cómo utilizarla, y no tan solo cómo utilizarla, sino ese sentido de autoría. Y fue algo que dentro de distintos foros donde hemos sometido este proyecto entró en cuestionamiento, cómo nosotros mantenemos un sentido de autoría dentro de lo que utilizamos inteligencia artificial, y creo que gran parte de eso es cómo nosotros entonces manejamos este proceso de filtrar, qué es lo que se utiliza, también, qué no, y cómo no estamos nada más como que tomamos esto como es de inteligencia artificial y eso es lo que sacamos, sino que pasamos por este sentido de tomamos lo de inteligencia artificial y cómo lo intervenimos antes de poder publicar y hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial. Y creo que es un ejercicio que se debería seguir llevando a cabo dentro de los distintos proyectos que hacemos, que no es nada más tomar la inteligencia artificial como sale, sino reconocer que no todos nos los puede dar la inteligencia artificial y que siempre tiene que haber un grado de intervención dentro de lo que utilizamos esa inteligencia artificial. Claro, sí, porque la inteligencia artificial al final del día es una herramienta. Y pienso que, ¿verdad?, como futuro arquitecto es importante reconocer, como tú dices, el tema de la autoría es fundamental, porque nosotros al diseñar, pues estamos creando, estamos haciendo algo, un diseño original y algo que es muy de nosotros, y entonces en el proceso de la inteligencia artificial pues hay que considerar eso, y como eso está el concepto del prompt, que es cuando uno escribe y uno establece los parámetros que uno quiere que lea y siga, pero pues sabemos que hay veces que puede, como dicen, alucinar o crear cosas donde no las hay. A mí me ha pasado experimentando con la inteligencia artificial, que a veces un proyecto uno le da una foto y de momento no le entiende y te hace 3 pisos y cosas así. Y sobre todo temas de escala y esas cosas son un poquito retantes. Pero, ¿y para ti cómo fue la experiencia con la inteligencia artificial y cómo tú lo ves ya a futuro dentro del proyecto y fuera en tus otros proyectos y dentro de la profesión como estudiante? Pues por lo menos en este caso pues se utilizó inteligencia artificial como apoyo para facilitar el proceso de lo que sería, pues tenemos recrear el evento. Y no, el apoyo fue como que, un ejemplo, el parque bomba me ayudó a recrearlo, las personas, no las recrea, sino
sí, las recrea Bueno, sí, en 3D. Y pues me ayuda como que de nuevo, a hacer el proceso más rápido, pero aún así hay cierto control de mi parte porque yo puedo manipular las piezas, puedo crear el entorno. Eso que de nuevo ayuda en ciertos aspectos y también pues es importante como que uno darle la información necesaria. Como un ejemplo, lo que mencionaste lo que cuando te hace cambio de escala o te pone cosas que no van, pues ahí va a depender de la información que tú le des. Claro. Tú tienes que dar la información correcta para que él pues cree lo que tú quieres, Sí. y no AGB. Y no Ahí están AGB. los temas de autoría, Sí. donde hay control, donde no hay control. Bien interesante, va a ser bien interesante ver cómo esto se sigue desarrollando y cómo esta herramienta sigue siendo un tipo de apoyo para ciertas cosas, pero como también va a crear ciertos retos dentro del proceso de autoría y de cómo nosotros como arquitectos jóvenes, tú sabes, personas en este proceso de estudiar arquitectura, vamos a enfrentar entonces esos retos, pero también aprovechar esos beneficios que nos ofrece. Así que estamos viviendo en un momento bien interesante, sin duda alguna, y algo que pienso que es un cambio histórico dentro de nuestra sociedad. Así que, pues nada, primero les quiero agradecer a ambos por haber estado aquí. Al profesor Jesús Meléndez, que fue fundamental en este proyecto. Le enviamos un abrazo y mucho cariño porque es un profesor muy querido dentro de nuestra escuela. Y nada, en este momento, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Conversamos sobre cómo los estudiantes han llevado la arquitectura más allá del salón de clase, participando en competencias y desarrollando propuestas que responden a problemáticas reales. Esto fue Espacio Común, el foro donde la arquitectura, el diseño y la ciudad se piensan, se comparten y se viven. Así que gracias de nuevo a nuestros invitados Mayrelis Luciano Sosa, Oscar Santiago Lugo y yo, su servidor Virgilio Monsanto León. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.